Desde Matamoros, Tamaulipas, México, mi nombre es Arturo Arocena y hoy le doy la bienvenida a un espacio más, a un capítulo más de Detrás del Personaje. El día de hoy nos encontramos muy contentos de tener como invitada en este espacio, que de antemano agradecemos que haya aceptado la invitación, a Carla PG, así la conocemos en redes sociales, y hoy agradecemos que esté con nosotros. Esto es Detrás del Personaje de Carla PG. Carla, antes que nada, bienvenida a tu espacio. No, hombre, gracias a ustedes por invitarme. Hoy queremos conocer un poquito más de la vida personal o de las emociones, los pensamientos de Carla. Este espacio está creado para eso. En ocasiones nosotros como sociedad vemos a personas que están activos en medios de comunicación, en redes o son activistas, y vemos esa faceta nada más y no conocemos el proceso que les llevó a estar ahí. Entonces este espacio busca eso, que la gente conozca esa parte que a lo mejor no se puede compartir en redes sociales o que en la vida personal no tenemos esa oportunidad de platicarlo. Por eso este espacio se llama Detrás del Personaje, todo lo que hay detrás de esas figuras que hoy admiramos y que hoy reconocemos, en este caso como usted, que hoy la tenemos como invitada. Pero todo tiene un inicio, todo tiene un porqué, entonces queremos que nos platique de esa Carla pequeña, que tengo de buen conocimiento, que era una Carla algo rebelde, era una Carla algo ahí que le sacó varias canas verdes a sus papás. Entonces, sí, eso es lo que quiero que nos comparta primeramente, en dónde nace Carla PG, y aparte, pues, cómo era de pequeñita, cómo recuerda su infancia. Bueno, primero háblame de tú. Okay. Te agradezco el usted, pero ya se me empiezan a doler más las rodillas y la espalda y todo. Entonces, agradezco bastante el respeto. Yo también soy mucho de hablar de usted, pero aquí, háblame de tú. Ok, excelente. Te lo agradezco. Y pues, sí, ahorita que decías de cómo era, se me vienen bastantes recuerdos, pero básicamente, fíjate que de hecho ayer estaba platicando con una amiguita, una compañera, y estábamos hablando de nuestra infancia y diferentes retos a los que nos enfrentamos, de cómo éramos y todo. Y por mucho tiempo yo me sentí que era exactamente rebelde, incluso en algunos otros momentos que me han preguntado, no, yo era bien rebelde y cosas así. Pero ahora, haciendo como introspección y viendo hacia atrás, siento que más que rebelde, siempre desde pequeña tuve las ganas o la necesidad de decir quién era, de demostrarlo. Como que desde niña siempre sabía que había algo que yo quería transmitir, no sabía ni qué era, pero sabía que había algo que yo quería decirle al mundo, mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de comportarme. A veces eso es lo que provocaba como que incomodidad a mis maestros, a mis padres, a las autoridades. ¿Por qué? Porque a veces al yo no estar de acuerdo y manifestarlo sin faltas de respeto, simplemente decir no estoy de acuerdo, yo pienso diferente, siento que tú adulto estás equivocado, ya era algo como que no, ¿por qué? Y ahí empezaban los regaños, los castigos, y a veces cuando no digo que no me educaron bien mis padres, al contrario, pero a veces uno no quiere hacer caso y ahí es donde ya empieza la rebeldía, ¿no? Pero sí fui muy traviesilla, sí fui muy inquieta, pero siento que todo era más porque tenía ganas de explorar, de conocer el mundo, de ver qué tenía el mundo para ofrecerme y qué tenía yo para ofrecer. Pero sí, en eso involucra ciertas cosas ahí que mis padres tuvieron que ir a reportes y cosas así, o caerme de árboles por andar ahí brincando, pero siento que siempre fui como que muy activa desde niña. Ok, en estas actividades por explorar o por intentar conocer lo que de pequeñito se nos hace extraño o novedoso, ¿qué actividades te gustaba? ¿Te gustaba el deporte? ¿Te gustaba el arte? ¿Por qué rama te ibas más o menos de pequeñita? Yo recuerdo que me gustaba de todo. Me gustaba mucho, el deporte siempre me ha gustado, siempre me gustaba mucho el básquetbol, me gustó natación, un tiempo fútbol hasta que fui como que imán de los balones y dije bye, y en básquetbol me lastimé las rodillas, o sea, siempre me gustó y lo dejé a un ladito por lo mismo, por las lesiones. Y el arte fue algo que siempre me gustó, me gustaba dibujar, me gustaba pintar, me gustaban todo eso, pero
En mi casa, pues por la crianza que tuvieron y todo eso, era visto como un poquito pérdida de tiempo, entonces no, como que mi papá era el como, deja de estar ahí pintando y rayoneando, porque yo me iba más por los grafitis, un tipo de arte que en mi crianza, en mi familia, en mi tiempo, en mi época, está relacionado más con los vagos, ¿no? Con la calle, cuando era realmente arte urbana. Entonces, desde chiquita me gustó todo eso. Pero sí como que me regañaban un poquito, entonces me enfoqué más en mis amistades, en deportes, cositas así que se me iban mostrando. Me gustaba mucho el kickboxing también, un tiempo como que sí me gustaba la adrenalina. Ok, en este tema de lo que es el graffiti, que usted otra vez, perdón, pido disculpas, que tú me comentas que a lo mejor no era bien visto, pero si desde pequeña había un gusto por esto, ¿en qué momento hubo ese acercamiento? ¿Cómo conociste tú el graffiti? ¿Cómo conociste ese tipo de arte en ese momento de tu vida? Eso desde ¿qué será? Secundaria, desde primero de secundaria. Yo no soy de aquí de Matamoros, yo nací en la Ciudad de México. Y ahí me acuerdo que tenía amigos que empezaban a rayar en sus cuadernos, ¿no? Y yo me acercaba y, ay, qué padres letras, qué padre abecedario, enséñame. Y ahí se ponían. Y luego ya nos echábamos la pintilla y ya veía que iban y hacían grafitis, hacían murales y todo eso. Y después, al principio era así, era más como que algo ahí medio vándalo, pero ya después vi cuando el gobierno a veces les daba espacios donde había ciertos lugares donde ellos podían ir y hacer su graffiti y hacían obras preciosas. Y me acuerdo que yo las miraba y yo así con los ojitos de wow, desde rostros, desde animales, desde muchísimas cosas, no era nada más como que rayar. Estuve aquí, ¿no? O sea, bastantes cosas. Pero te digo, desde la secundaria empecé a ver todas las posibilidades que hay con el arte y todo lo que puedes expresar, todo lo que puedes compartir. En este caso, para poder hacer esta entrevista tuvimos que hacer investigaciones y nos encontramos con otras entrevistas y algo que me llamó la atención es que comentas en una entrevista en la que dices que tus papás te mandaron a una casa hogar en una etapa de tu vida y que esta acción fue o sea, te marcó por lo que te tocó ver y por esta situación. Pero, ¿cómo llegó la decisión de decir, Carla, te vas a una casa hogar? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? En ese tiempo, para poner un poquito como de background, y a lo mejor alguien se siente identificado, mis papás son separados, entonces nosotros vivíamos en el DF, pues pasan cosas, se separan y nos vamos a Aguascalientes. Entonces, ahí en Aguascalientes nada más estábamos mi mamá, mi hermano y yo. Entonces, para mi mamá sí fue un momento un poco difícil, un poquito duro, por pues sacarnos adelante y aparte pues educarnos y todo. Entonces, pobrecita, sí le fue bien pesado. Entonces, estaba yo en la prepa y me empecé a juntar con personas que no eran malas, pero pues sí éramos bien desastrosos. Entonces, me corren de la prepa y en ese tiempo es cuando mamá me dice, ¿sabes qué? O sea, ya no puedo contigo, esto, lo otro. Y me saca de estudiar. ¿Qué edad tenías? Ay, no sé, pues que unos... ¿En prepa? 16, bueno, es 17. que en eso cabe decir que la hice ya un poquito más grande, porque me salí también un tiempo de estudiar. Sí, te digo, sí fue un poco relajienta. Sí, tenía como unos 16 más o menos. 15, 16, más o menos creo. Bueno, el chiste es que ya me saca y pues mamá, ¿qué vamos a hacer? Y mamá tenía unas amistades por medio de la iglesia y todo y me mandan para allá a una casa hogar y al principio me acuerdo que yo no quería y luego no me iban a pagar, no nada y estar ahí, pero para mí fue un momento muy, muy importante porque me di cuenta lo egoísta que estaba haciendo, que yo... Obvio, a lo mejor sí estaba pasando por alguna situación que pues no era de mi agrado, era triste y todo, pero había otros chiquitos que estaban o habían vivido lo que yo jamás ni siquiera me pude haber imaginado y ese fue un momento bien, bien fuerte para mí, el darme cuenta que no todo gira a mi alrededor y no quiero decir que el sufrimiento de otros me hizo ver que a mí me iba bien, no voy por ahí,
sino el darme cuenta que la vida iba más allá de donde yo estaba encerrada en mis pensamientos, en mi tristeza, en mis cosas, y que eso me hizo abrirme más a los demás, hacer más. Mi misma vulnerabilidad me permitió como empatizar con la vulnerabilidad y las cosas de esos niños, y eso a mí me trajo mucha sanidad, me hizo ser menos egoísta y cosas así. Entonces, digo, mamá me saca como no como castigo o como manera de guiarme a lo mejor en su desesperación, pero fue de las mejores decisiones. Yo se lo agradezco bastante a mamá. También Marcela y Goyo, que eran los que estaban encargados en ese tiempo, eran bien estrictos, pero eran un amor. O sea, Goyo, él era el pastor en ese momento, y tú lo veías así grandote, barbón, así, tú lo veías y te daba miedo, o sea, todo tatuado así. Incluso él había estado en la cárcel y todo, él tiene un testimonio muy bonito. Y Marcela también, tú la veías y sentías que con su pura mirada te deshacía, pero eran un amor, tú los veías, los niños se les colgaban, y todo eso a mí me fue rompiendo muchas cosas para bien, y me fue ayudando a ver la vida de una manera diferente, de una manera más de, oye, o sea, ponte las pilas, o sea, puedes hacer más cosas tú. ¿Sientes que en esta etapa de tu vida ahorita nos comentabas, este suceso de llegar a la casa hogar te permitió ser más vulnerable, empatizar más con las personas, expresarte un poco más? Antes de eso, ¿qué sientes que influyó en que a lo mejor no te permitieras en poder convivir con más personas o abrirte a expresarte más? Siempre he sido una persona muy cerrada en mis emociones. O sea, yo te puedo platicar miles cosas, o sea, muchas cosas de mí, pero ya en mi esencia, quien soy, siempre me ha costado abrirme, pues por el miedo, ¿no? Entonces, siento que antes sí me abría y todo eso, pero siempre estaba a la defensiva. Es algo con lo que hasta la fecha lo sigo trabajando. Yo soy ahora que ya probé lo que es ir a terapia, lo que es cuidar tu salud mental, tu salud aún espiritual, emocional, o sea, lo que somos integralmente, veo la importancia de abrirte, pero antes sí me encerraba mucho en mí, y eso me hacía ser más, estar a la receptiva, sí ser un poco más, no violenta de agredir a los demás, pero luego como que cerrarme, ¿no? Sí. Y mi grupito y nada más. Entonces, pues eso a veces también te impide las riquezas de otras personas, el convivir con gente que es diferente a ti. Entonces creo que antes era así, y ya después de los niños me empecé a como que conecté con mi niña y empecé otra vez como que a relacionarme un poquito más, a abrirme un poquito más. Así. En este caso, después del tema de la casa hogar, y que ya a lo mejor las cosas se veían de diferente manera, y que ahora ya había a lo mejor una sensibilidad o un panorama que a lo mejor no habías podido ver antes, ¿en qué momento, y ya encaminado, nos comentabas, estabas en la etapa de la preparatoria, en qué momento se toma la decisión de que la carrera profesional sea licenciatura en Derecho? ¿En qué momento aparece el decir, sabes qué, a lo mejor me quiero dedicar a esto, o esta es la rama que me gusta, cuando ya se tenía un gusto por el tema del dibujo, el tema del graffiti? ¿Qué lleva a tomar esta decisión? Fíjate que eso del arte y del graffiti, del dibujo, la pintura, todo eso quedó sepultado. Y fue por mi estilo de crianza. Hoy por hoy ya, antes sí lo decía con un poco de resentimiento, la verdad, hacia mis papás, porque decía, ¿por qué? Pero ya ahora nada que ver. Ahora digo, bueno, mis padres hicieron lo mejor que pudieron, como creyeron, ¿no? Pero hubo un tiempo que en mi familia sí fue así, más por, el tema de mi papá. Yo creo que él me veía tan desastrosa, que decía, si esta se me va al graffiti, si esta la voy a perder, ahí la voy a ver en las calles pintando, ¿no? Entonces eso, ahora entiendo que ellos creían que me hacían un bien, y eso se sepultó. Yo no podía hacer, no es como que me hicieran algo malo si me veían dibujando, pero si era en vez de eso ponte a aprender las tablas, en vez de eso ponte a hacer tu tarea, o en vez de eso apréndete esto de memoria. Entonces como que ese mismo fastidio me hizo guardar todo eso por años. O sea, yo no volví a pintar, no volví a dibujar, no volví a hacer nada. Ni en prepa ni nada. O sea, era de que a veces en mi cuadernillo rayaba, pero, o sea, me ocupaba en otras cosas. Pero mi mamá es médico, pero también se hizo misionera, y en eso de hacerse misionera ella ve mucha necesidad, donde nos fuimos a Aguascalientes, y ahí ella abre una como tipo casa hogar, una asociación,
para mujeres maltratadas, niños abusados y todo eso. Entonces ahí empiezo a ver todo lo que es ayudar a la gente y en principio yo no quería ser abogada, yo quería ser trabajadora social. Eso es lo que yo quería. Entonces, pero pues todo, y eso lo digo a la cámara para los que me ven, todo tiene consecuencias. Entonces, el haber no he sido la mejor en mis calificaciones, y no porque no pudiera, realmente a mí se me daba, yo podía hacerlo fácil, pero me fastidiaba la escuela. Entonces, pero eso tuvo consecuencias y no pude entrar en la universidad que yo quise. Entonces hago una pausa y yo me voy a Estados Unidos, allá estuve un tiempo y luego ya hasta pasan años y ya cuando regreso yo ya de 20 y tantos, ya tenía yo como unos 23 más o menos, es cuando ya decido, ¿sabes qué? Sí quiero estudiar y decido estudiar Derecho. Por lo mismo, porque vi muchas injusticias, vi muchas cosas, siempre, no sé si es porque ya venía dentro de mí o mi mamá me lo enseñó como que ayudar a los demás, defender a los demás. De hecho, los problemas que yo llegué a tener en la secundaria y todo eso no eran por mí, era por yo andar defendiendo a alguien más. Sí, yo por andar defendiendo a otros, ahí me andaba metiendo en problemas. Entonces, digo, realmente, primero quería ser trabajadora social, no se pudo. Y ya de grande es cuando decido estudiar Derecho, porque dije, bueno, a lo mejor es una manera en la que yo puedo apoyar a las personas que los necesiten, es algo que siento que me gusta, se me da, y puedo también a asociaciones o algo ayudar. Pero, en este caso ya al culminar lo que es la carrera de Derecho, ¿sí ejerciste Derecho? ¿Sí dijiste este es el área en la que quiero estar? Ay, esa es otra historia. ¿Hubo situaciones ahí que dijeron, a lo mejor me tengo que centrar en otras cosas, o cambiaron las prioridades en esa etapa de tu vida? Sí, fue un poquito de todo. En realidad, esto siempre lo he platicado. Yo mi carrera la amo y la hice con muchísimo amor. De hecho, me gradué hasta con lo que nunca, me gradué con honores. De hecho, ni hice tesis, con mi puro promedio pasé y todo. O sea, porque realmente yo lo disfrutaba. Y mientras hacía la carrera, tuve la oportunidad de estar con algunos abogados súper lindos que me enseñaron bastante y andaba yo ahí con ellos y todo, ¿no? Pero en el proceso me di cuenta que había muchas cosas a las que yo no estaba dispuesta, que no iban con mis prioridades, que no iban con mis valores. Y cuando hablo de valores, no hablo solamente de valores morales, sino mis valores como de persona. ¿Quién he ido entendiendo a través del tiempo y experiencias que soy yo, ¿no? Entonces decidí, desde antes de terminar la carrera, o sea, de graduarme y todo eso, dije, sé que no voy a ejercer la carrera como tal. Y fue una decisión que no me dolió porque pesaba más lo que yo creía y lo que me había forjado a mí en ese tiempo, digo, mis valores, que la carrera. Entonces me di cuenta que no era algo a lo que quería dedicarle todo mi tiempo, mi esfuerzo, y más adelante si tenía hijos. En ese tiempo no tenía a mis hijos, y decidí que no. Entonces, no ejerces la carrera, pero ¿hacia qué área te vas? ¿Empiezas a trabajar en otras cosas? Sí, fíjate que bien curioso, cuando termino, tuve así unos trabajitos de asistente de eso, asistente del otro, y después se me da la oportunidad de trabajar en algunas escuelas de gobierno, pero ellas tenían un departamento aparte donde era jefa de vinculación, donde ahí tú hacías convenios con ciertas instituciones, ciertas empresas para educar personas. Entonces se me da la oportunidad, resulta que se me da también andar ahí hablando con la gente, a fin de cuentas, digo, ya lo traía, y estuve un poquito como para esas escuelas de gobierno trabajando. Okay. ¿Y en qué etapa de tu vida aparece la intención de relacionarte en la rama de lo que son los tatuajes? ¿Tú ya te habías tatuado antes? No. ¿Cuándo fue ese gusto de decir, quiero hacerme un tatuaje? ¿Hubo miedo, no hubo miedo? ¿Por qué se postergó tanto tiempo? Sí, los tatuajes desde que yo tengo uso de razón. Yo me acuerdo que yo estaba chiquitita y desde que te ponías los tatuajes así pegados, tatuajes, perforaciones, rastas, todo eso siempre desde niña me gustó. Siempre quise hacerme uno, pero no me dejaban. Y luego también influyó un tiempo que yo iba a una iglesia y en la religión pues te dicen que no, entonces también ese miedito, y ahora sí puedo decir, eran otros tiempos, ¿no?
Entonces, pero de que siempre me gustó, siempre quise, me encantaba. Yo me acuerdo que en MTV salía también un programa de unos tatuadores. Entonces yo me los aventaba todos y los veía y así. Pero no fue hasta tenía 34 años. Hasta los 34 años me hice mi primer tatuaje. Entonces, me acuerdo que ya anduve investigando en estudios y fui a uno que es en el que actualmente estoy laborando, y quedé enamorada. Me acuerdo que desde que entré y me recibió una chica y la vi toda tatuada, yo así como que algo en mí, yo ya me sentía de ahí, o sea, yo ya. Y como al año de eso, sí, me tatúo, y al año pues viene todo lo de pandemia y cosas así. Yo tenía un trabajo, renuncio a ese y ahí tengo una crisis existencial bien fuerte. Y es donde empiezo como que a buscar qué voy a hacer con mi vida. Yo me había separado, tenía mis niños, entonces como que, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y en ese como descubrirme, vendo todo aquí, renuncio a mi trabajo, me voy a Aguascalientes, y allá es como que tengo ese tiempo, ¿no? De descubrir quién era. Y te digo, a mí me ha ayudado mucho la terapia, y siempre voy a sugerirla y recomendarla. Empiezo a hacer como que, a ver, ¿para qué soy buena? ¿Qué me gusta? Y de esas dos, ¿qué podría obtener un ingreso de esas dos? Y en eso pues viene lo del arte, lo del tatuaje, pero con miedo, porque y esto también es para quien lo necesita. Por eso me gustó mucho lo que dijiste al principio, para las personas que a lo mejor a veces nos siguen y piensan que uno nada más se puso ahí, que todo se le dio. Sí. En mi caso, todo empezó desde algo que a mí se me hace lo más difícil, que es atreverte a mirar, aunque se escuche raro, pero mirar hacia adentro, y que tengas el valor de decir, tengo esta edad, tengo esto, pero aún así me voy a atrever a ir por mis sueños. Da mucho miedo, créeme. A mí más que darme miedo el si la hacía o no, era el de lo voy a hacer, pero porque yo veía muchas cosas en contra, como mi edad, el que ya yo tengo 2 hijos. ¿Cómo voy a empezar ahorita? Aquí en Matamoros hay un chorro de talento y están bien chavitos, y yo o sea, el luchar contra mi mente, contra ese, se le llama síndrome del impostor, contra todas esas creencias limitantes, para mí fue lo que fue más fuerte. Eso fue la decisión más dura, pero ya después de ahí fue cuando más me dejé ir. Y ya digo, mi pareja actual, él es tatuador, y coincidimos, y ya fue cuando le dije, oye, a mí me gustaría tatuar, y él súper lindo me apoyó, me enseñó las bases, y ya de ahí me dejé ir, y ya tengo ahorita 3 años tatuando. 3 años tatuando, y nos comentabas ahorita, a los 34 fue tu primer tatuaje. Sí. ¿Te arrepientes de que no haya sido antes, o sientes que fue en el momento que tenía que haber sido? Mira, mi adolescente dice, ay, me hubiera tatuado desde chava. Y ya ahora que ya soy más grande, digo, ay, no, qué bueno que no me dejaron, y qué bueno que no, porque a lo mejor traería parche sobre parche, tatuaje tapando otro tatuaje, solamente por eso. Si no, yo digo que sí, me hubiera gustado andar toda tatuada. Ahorita también comentabas una etapa de tu vida en la que decías, pasaste una crisis en estas dudas y en estos miedos. Y en las investigaciones que realizamos también nos encontramos que platicabas de que hubo un viaje al que te llevó tu familia a una playa. Ay, y que sí. Este viaje fue trascendente en ese momento o en esa etapa de tu vida, para autoexplorar lo que hay dentro de nosotros, que como lo decías ahorita, a veces nos cuesta mucho trabajo. A veces decimos, yo me conozco y yo sé quién soy, y yo sé lo que quiero y yo sé lo que voy a hacer, y nos ponemos en ese plan, pero porque nos da miedo el entrar. Hay una especie de coraza en la cual no permitimos que otras personas nos conozcan, ni nosotros nos conocemos. Sí. Entonces, hablabas de que ese viaje había sido trascendental para ayudarte a resurgir en esa etapa de tu vida como mujer, como mamá y como profesionista. En todo, sí. De hecho, fue para fechas de mi cumpleaños. Mi mamá y mi hermano me llevaron a Guayabitos. Y me acuerdo que yo no soy de playa, a mí no me gusta la playa, soy de las que está ahí con su sombrilla y toda tapada, así que no le dé el sol. Pero ahí me acuerdo que fui con muchas emociones, muchos sentimientos. Y me acuerdo que fue ya en la noche. A mí, si de por sí no me gusta la playa, el mar de noche es lo peor para mí. Yo siempre digo que juro que algo va a salir y me va a jalar. Así, aunque digan, ay, estás exagerando, eso siento yo.
Y me acuerdo que esa vez me acerqué ahí a la orilla y hay una canción, se llama Oceans, que habla acerca de eso, de rendirte, de aventarte. Ay, ya se me hizo el nudito. De aventarte, o sea, de soltar, y habla acerca de cómo te metes a las aguas de la incertidumbre, del miedo, y eso fue prácticamente donde yo ahí me rendí a la vida, me rendí a luchar, me rendí a ser un personaje, o sea, hablando de eso, realmente creo que eso encaja mucho, me rendí a ser un avatar y empezar a descubrirme realmente, y sí da miedo porque pues desde niño te van diciendo desde tu nombre. Sí. O sea, nunca te dicen, oye, ¿cómo te quieres llamar? Y porque no, te llamas tal porque fulanita o fulanito me caía bien y ya. Entonces, desde niño te van diciendo que te gusta, que no te gusta, que si eres esto, y vas así creciendo, y eso agrégale después el querer encajar en la sociedad o con tus amigos, y luego si quieres agregarle religión, y luego agrégale expectativas sociales. O sea, te van poniendo tanto y ni nos damos cuenta, y casi nadie nos habla de eso, que llega un punto donde dices, ya tengo una carrera, ya tengo esto, tengo todo lo que dijeron que me iba a hacer plena y feliz, ¿y dónde está? Y no soy ni plena ni feliz. No lo soy, y al contrario, me siento más vacía y con una culpa, porque se supone que debería de estar feliz porque tengo todo eso. Y eso era algo que para mí causaba mucho conflicto, y vuelvo a lo mismo, desde niña siempre sentí que había algo más, o sea, y esto es para todos. Desde niña siempre sentí que éramos más o que somos más de lo que nos dicen, y entonces yo traía esa lucha bien, bien fuerte, más aparte el amo a mis hijos, y en ese momento era, si yo me rindo, si yo esto, ¿qué va a pasar con ellos? Y ahí en ese momento fue cuando yo rendí todo, dije, voy a ir por lo que siempre he amado, por quién soy yo, y me voy a aventar. Y digo, ese rendirme a la vida en ese momento, como bien lo mencionas, para mí fue crucial. Y desde ese, yo sí lo recomiendo mucho, háganlo. Cuando tú te sueltas, cuando tú te rindes, la vida te abraza. No significa que va a ser fácil, pero la vida te abraza y te dice, véngase para acá, yo te acompaño. Y así ha sido estos últimos años en mi vida. No te voy a decir que son fáciles, han pasado situaciones, pero jamás me había sentido tan plena, tan satisfecha, tan que me dé gusto levantarme como después de que me rendí ese día. Sí, porque en ocasiones, o yo creo que en ocasiones, siempre en la etapa de nuestra vida, nos dicen que el adulto, pues ya tienes que ser fuerte, tienes que estar preparado, tienes que ser tú... con todo resuelto. Sí, y si ya tienes hijos, el que va a guiar a tus hijos, entonces tú ya no tienes derecho a equivocarte. En muchas ocasiones crecemos con esa idea de que ya estás grande, ya no puedes estar haciendo esas cosas, ya estás grande, ya no estás para eso, y nosotros mismos nos van metiendo ese chip de irnos limitando conforme va avanzando la edad. Y ahorita tú lo decías, es tomar en cuenta todo eso que a lo mejor nos privamos en una etapa de nuestra vida y que no nos atrevimos a experimentar por el qué dirán. Y ahorita también comentabas que hoy en día te sientes plena, hoy en día ya tienes 3 años tatuando, y es un tema del cual queremos que sigamos platicando en un momento más al volver. Vamos a ir a un corte, pero en un momento regresamos con esto que es Detrás del Personaje de Carla PG. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Detrás del Personaje. Hoy estamos teniendo una charla y estamos muy contentos de tener con nosotros a Carla PG, porque estamos conociendo a no nada más la tatuadora que nos comparte ese contenido tan padre que hace y el talento que tiene en redes sociales. Hoy estamos conociendo a esa mujer que le ha tocado enfrentar diversas circunstancias para encontrarse a ella misma, para conocerse a ella misma y llegar a la etapa en la que hoy se encuentra, en donde nos comentaba antes de irnos al corte. Es una etapa en la que se encuentra plena y se siente plena como no se había sentido anteriormente. Esta etapa, después de este viaje en donde nos decías, me rindo a la vida y dejo que ella me abrace y trato de ahora sí encaminarme a lo que me gusta, a lo que quiero, con lo que había soñado. Pero decías algo muy, muy, muy importante y lo recalcaste, lo puntualizaste. Te rindes a la vida, mas no es fácil lo que sigue. Este proceso para reencontrarte o para atreverte a empezar
¿Cómo fue? ¿Qué personas estuvieron contigo? ¿Qué personas te apoyaron? Dicen por ahí, cuando el reto es muy grande, que tú no puedes solo, rodéate de gente que crea en ti. Entonces, en este inicio de esta nueva etapa de tu vida, ¿de quiénes sentiste el respaldo? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué opiniones recibiste en ese momento? Ay, sí, me haces recordar muchas cosas. Pero eso es bonito porque a veces uno, bueno, al menos yo tengo la personalidad de que siempre estoy producir, hacer. Es como que parte de mi esencia y a veces se nos olvida, oye, aguanta, relájate, mira tantito, ¿no? ¿Cómo vas? Y y digo, la primera persona que me apoyó fue mi pareja. El Estanque, él es tatuador, él ya tiene 8 años tatuando, ya todo el rancho aquí, todo el Matamoros lo conoce, y es muy querido y sus trabajos son muy buenos. Y él me encantó porque en vez de decirme ¿en serio? O algo, fue el de ¿en serio? O sea, va, te enseño, ¿no? Entonces él fue una de las primeras personas, o se puede decir que la primera. Y de ahí te puedo decir que fui muy apapachada y muy bien recibida luego por todas las personitas. Yo me acuerdo que subí, yo no sabía por dónde empezar o cómo, entonces mis primeros 2 tatuajes que hice fueron en unos amigos de mi pareja. Entonces ellos, sí, de volada, yo te apoyo, Carlita, y que no sé qué, fue cuando, me acuerdo que hice el primero, fue una M, de Majin Buu, y de ahí dije, sí es lo mío. Luego de probar tinta y sangre dije, sí es lo mío. Y ya después me acuerdo que en uno de esos grupos para chicas donde todas andamos de nenis y vendiendo cosas y todo eso, puse una publicación de que estaba haciendo mis prácticas, quería aprender y quien quisiera era más que bienvenido y solamente le cobraba un porcentaje del material. Y me acuerdo que luego bastantes chicas, mis chicas fueron las primeras que me apoyaron y sin conocernos ni nada, y una le decía a otra y yo subía los trabajos y ellas también los compartían y miren, apoyen y todo. Entonces de volada fui muy, muy apoyada y muy bien recibida por las chicas en las redes primeramente y ya después de boca en boca, ¿no? Entonces, eso fue en cuestión de mi familia, pues sí les costó un poquito trabajo de entenderlo y más porque de la nada salí como que después de mi adolescencia, hola mamá, soy yo, te dije que no era una etapa, ¿no? Entonces sí fue como que, un poquito difícil para ella, pero ya hoy por hoy ya me apoya más y todo. En este caso, al involucrarte ya en el mundo de lo que son los tatuajes, y en este caso que tenías muy buen maestro, ¿cuál sientes que fue el principal reto en el empezar a tatuar? ¿Qué sientes que era lo que más se te dificultó en esa primera etapa para lograr hacer lo que hoy haces y el talento que hoy tienes? Vuelvo a lo mismo, a lo mejor... va a haber gente que me diga, sí, te entiendo, sí, y a otras personas como que, ¿por qué? Pero lo primero, honestamente para mí, fue mi pensamiento. O sea, esas creencias que me limitaban de cómo no voy a poder. Y neta, o sea, la mente es tan... yo digo muchas groserías, pero aquí me tengo que limitar. La mente es tan canija. Ya me digo más grande, mejor me hubiera aventado una grosería. La mente es tremenda, entonces... Si tú le dices que puedes, ella te avienta, y si le dices que no y le das todas las excusas de por qué sientes que no, la mente va a buscar, sí es cierto, no puedes por eso. Entonces lo primero, neta, y eso se los digo para los que quieran aprender algo, para los que estén emprendiendo algo, para los que quieran aventarse algo, el miedo solamente está ahí para asustarte o cuidarte de cierta manera, pero cuando lo vences, ya, porque mi miedo era de que ¿y si lastimo la piel? Y si no me sale y me funan en Facebook al rato y de que mira, o sea, yo me ponía muchísimos miedos, pero cuando logré decir, ok, me da miedo, pero lo deseo, cuando neta vencí ese pensamiento, ya, lo demás, si me salía chueca una línea, si en algo me equivocaba o algo, pues la gente muy linda entendía que estaba practicando. Entonces, eso también como que me hizo relajarme y soltarme más. Pero en sí, digo, pensamientos y las líneas, porque me salían bien chuecas y me daba mucho miedo y veía mis líneas y yo con el ojo así temblando de que, yo creo que fue lo más, ya hablando en cuestión práctica, lo más difícil para mí al principio fueron el saber manejar, coordinar la punción, no solo el pulso, sino hasta dónde debes de meter la aguja y estirar bien la aguja.
Eso sí está bien difícil, porque si no vas y nada más va la aguja rebotando y, o sea, es impresionante, es muy padre. Sí, a mí yo la verdad me da mucho miedo el tema de las agujas. Siempre me he querido tatuar, pero me da miedo las agujas. Ahorita que si ya tienes tatuaje. No tengo ni un solo tatuaje, siempre he querido uno aquí, pero me da mucho miedo. Le tengo pánico a las agujas, definitivamente pánico a las agujas. Yo creo que me tienen que dormir completo para que me pudiera tatuar, porque me da mucho miedo el tema de la aguja en particular, no tanto el tema del tatuaje. En este caso, cuando tú empezaste ya con el decir, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a esto. ¿Ya tenías tu primer tatuaje? ¿En qué momento fueron surgiendo el decir quiero más tatuajes? Ay, desde el primer... Mira, todos llegamos con miedo. Tú me ves ahorita toda rayoneada, pero créeme que me van a sacar sangre o me van a poner una inyección y yo estoy toda así de que me tienen que prometer una cajita feliz al final o una paleta para dejarme, porque también me da mucho miedo. Entonces, empecé con este que tengo aquí, yo creo que es el único del que sí me arrepiento. No es un nombre de nadie y nada, pero lo vi y dije, ¿por qué? Pero bueno, empecé con ese y según así escondido me lo tapaba con el reloj y todo eso. Porque daba clases, te digo, en un colegio y dije, no, para que no me lo vean. Pero saliendo del estudio ese día, luego me puse a buscar más y más y así cada vez más y más y más. Entonces, yo creo que desde que te haces uno, ya valiste. O sea, ya es de que vas a regresar por más. Y me acuerdo que a la segunda cita me hice 3 seguidos. Y así, y hasta que empezar a rayonear. En esa parte de los tatuajes siempre existe una pregunta y es muy básica y muy importante para quienes apenas quieren atreverse a hacer su tatuaje. Es la pregunta del si duele o no duele. Depende, muchos dicen que depende de la parte del cuerpo en la que te lo realices. En este caso, tú como tatuadora ya con 3 años de experiencia, ¿cuál consideras que es una de las partes en donde no recomendarías porque duele un poco más? Es que todos van a doler, créanme, todos duelen, porque hasta hay un meme que dice son agujas, no caricias, pero sí hay zonas que al menos para un primer tatuaje no te las recomiendo, que son costillas, cuello, el empeine, no lo hagan, ese duele horrible, de hecho me lo quedé a la mitad y dije no, y no pienso terminármelo, nadie me anda viendo el pie ni nada. Abdomen, el abdomen es una zona muy, muy dolorosa. ¿Qué más? Chamorro. O sea, son zonas que sí tienden a ser un poquito más dolorosas. Para un primer tatuaje, un área que está súper padre es esta. Todo lo que es aquí el antebrazo, yo sí lo recomiendo mucho para un primer tatuaje, que te vayas como que calando, que vayas viendo tu tolerancia al dolor, porque esa es otra. Hay gente que dice, no, me va a doler bastante y no les duele nada. O sea, ni alma, ni sentimientos, ni nada tienen en ese momento. En serio, yo así como que, ay, wow. En este caso también la duda, hablábamos hace ratito del tema de las generaciones. En ocasiones existía mucho el miedo de, ¿qué es lo primero que me voy a tatuar? Ahí depende de la persona. Pero muchos dicen, ¿sabes qué? Es que no te tatúes eso, o a lo mejor te vas a arrepentir, o en el caso de los papás siempre es la crítica o la burla de, te pusiste eso y así se va a quedar para toda tu vida. Entonces, en los primeros tatuajes, ¿cuál consideras que sería también lo recomendable para que luego no se arrepienta? Ay, ¿qué te puedo decir? Híjole. ¿Te han tocado clientes que dicen, ¿sabes qué? Me arrepiento de quítamelo? O sí. ponme otro encima. Nombres de parejas. Es lo primero que se hacen y yo ya estoy esperando a ver de tal mes a tal me va a volver a agendar para tapárselo. Y sí, no me equivoco. O sea, yo creo que es que también volvemos a lo mismo. O sea, si eres una persona que dice, realmente yo no me quiero hacer muchos tatuajes, entonces sí considéralo un poquito. Si eres una persona que ya te atreves a decir, sí me quiero hacer uno y después los que vengan, pues ráyate, todo se tapa. A fin de cuentas, hasta el nombre del cucaracho o la cucaracha del rato te lo tapamos también, no hay bronca. En el proceso de los tatuajes y en estos 3 años de experiencia, obviamente hay tatuajes que llevan un grado de dificultad. En estos 3 años, ¿cuál sientes que ha sido uno de los diseños o que tú te acuerdes que dices, sabes que ese diseño sí me dio miedo o sí tuve que practicar antes o sí me hizo pensarlo por la complejidad que tiene el tatuaje? Ay, todos.
hasta la fecha me siguen dando, pero yo creo, bueno, de cuando empecé, todo lo que fuera con línea. Me acuerdo que hice un león geométrico. Los tatuajes geométricos son los que son hechos con pura línea, ¿ok? Entonces, donde tú hagas una línea mal, todo se ve bien feo. Y me acuerdo a mi clientita bien bella, ella motivándome y animándome. Yo nada más veía el tatuaje y yo no hallaba ni cómo. Eso fue cuando empecé, fue un león. Se me hizo muy difícil por lo mismo, porque te digo que fue de las primeras cosas con las que yo batallaba bastante, la línea. Y hoy por hoy, algo que me encanta, pero sí, mis respetos, es el realismo. El realismo y más a color es algo que sigo trabajando, quiero perfeccionar, quiero lograrlo, pero sí se me hace complejo, más cuando es como que de una persona en sí, no tanto un famoso o algo, sino que es un familiar, alguien que la persona sí lo conoce y sabe que si tiene la pestaña así y tú se la pusiste así, la persona lo nota, porque es un familiar o una mascota o algo. Cuando son ese tipo de realismos que llevan una carga como un poquito emocional para el cliente, son los que se me hacen un poquito más difíciles, porque sí tienes que apegarte bastante a que te salga lo más idéntico, y pues no somos máquinas, ¿verdad? Entonces... Sí. En este mismo tema de los tatuajes, y ya aventurada a experimentar las técnicas del tatuaje y también el lidiar con los clientes, cuando en cualquier para trabajo, poner esto público. en cualquier trabajo, cuando dicen ahí incluyes atención a clientes, siempre tiene sus dificultades. En este caso, con los clientes que te ha tocado tratar, ¿ha habido alguno que dice, sabes qué, se me dificultó a lo mejor porque le dan muchos nervios, o por que la zona que me lo pidió? Porque también hay personas que piden en ciertas áreas en las que a lo mejor puede generar incomodidad, o para ti ya es normal el tatuar ciertas áreas que a lo mejor no son tan comunes. No, ya son como, ya estoy acostumbrada. Yo creo que a lo mejor lo que se me hace incómodo en ese momento es el cómo yo acomodarme. ¿Me explico? A lo mejor, y que el cliente se siente invadido, pero así en mi mente solo es ese pedazo de piel, el tatuaje, y yo. A mí no me importa nada de lo demás, ni lo nada más es pues que el cliente no se sienta tan invadido, ¿no? Pero no, ya hoy por hoy ya como los doctores, pásale y a ver dónde lo quieres, aquí, órale. Pues no. A esta etapa de tu vida, y ya analizando, y ahorita te hice estas preguntas porque te veo hablar con una naturalidad, con un gusto, con una pasión de decir, sabes que ya estoy acostumbrada a esto, ya tengo la técnica en esto, ya viví por esto, ya pasé esto. Y en la investigación veía en otra entrevista que utilizabas una frase en la que decías que el tatuar y el hoy en día estar plasmando en piel de las personas, para ti era como la vida dándote una segunda oportunidad. Sí. Y esa frase me llamó mucho la atención, y te la pregunto posterior a preguntarte eso. O sea, ahorita al escucharte platicar, te escuchamos platicar con una naturalidad, te sientes cómoda. Cuando una persona conoce el tema, siempre se nota el momento de platicártelo. Y analizando todo esto, el momento en el que estás, el momento en lo que has hecho, y te pregunto te menciono esta frase justamente por eso, porque decías que es la vida dándote una segunda oportunidad. ¿Sientes que esa segunda oportunidad tenía que venir ahorita? ¿Sientes que a lo mejor te hubiera gustado que fuera antes, o sientes que fue en el momento correcto de tu vida? Ay, mira, me dice sí, digo, siento el nudito así. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el maestro llega cuando el alumno está listo para aprender. Y como te decía ahorita, en tiempo pasado yo hubiera dicho, ay, ¿por qué mis papás no me apoyaron? O ¿por qué en la vida no? O sea, tenía muchos porqués, ¿sabes? Y hoy por hoy, a través de todo lo que he vivido y aún todo lo que me ha enseñado el tatuaje, porque el tatuaje también, para mí, digo, ha sido esa oportunidad, pero ha venido a revolucionar mucho de mí y me ha sanado mucho. Eso es lo que hace el arte. Ahorita mi campo es tatuaje, pero el arte sana. Entonces, siento que si lo hubiera conocido antes, no estaba preparada. Tal vez lo hubiera visto como un oficio muy bonito, lo hubiera visto como algo muy fregón,
a lo mejor me hubiera ido más por el lado del ego, de ay, yo soy y hago y eso, ¿no? Que no está mal, cada quien sus razones y sus motivos. Tal vez me hubiera ido por el de por dinero, como una carrera más, y está bien, todos ocupamos dinero, pero siento que no estaba en ningún aspecto preparada para recibirlo como ahora lo veo, como esa oportunidad que la vida me dio cuando yo me rendí, cuando todo, yo sentía la vida acompañándome y dándome la oportunidad de lograr todo lo que en algún momento quise y no se me dio, y ya no buscando culpables, sino yo tomando así como que mi charolita, ¿de qué quieres de la vida? Agarre, mija, ¿no? Y órale, y esto, y vívelo. Entonces siento que llegó cuando tenía que llegar, cuando ya estaba preparada, cuando ya estaba, como me preguntabas, ¿cómo eras antes? Yo, una coraza. Yo cuido mucho a mis clientes. Si algo yo procuro y amo, realmente amo y quiero, son a mis clientes. Desde los que llegan con un regalito y eso, desde los que llegan bien serio, yo, ¿estás bien? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Algún problema? No. Y que no sé leer sus expresiones, de los que llegan y me cuentan todas sus cosas, desde los que a lo mejor hasta también los que no les gustó un trabajo mío, no me ha pasado, pero no sé, hay de todo, no soy perfecta, pero tuvieron en su momento la confianza, los que siguen conmigo, o sea, yo me siento muy agradecida y yo siento que la vida me los trae y yo los apapacho, yo los cuido y procuro y me esfuerzo, siempre estoy tomando cursos, siempre me estoy preparando, siempre busco crecer, porque siento, volvemos a lo mismo, si se me dio esa oportunidad, no la voy a desaprovechar. Y me voy a preparar cada vez más yo expandirme, crecerme, prepararme, soltar lo que tenga que soltar para recibir más. Porque siento que si lo veo como for granted en inglés, no es porque me crea acá ni nada, no, pero hay ciertas expresiones que en inglés me gusta más lo que significan, pero si lo doy por sentado, lo voy a perder. Y tanto lo deseé, tanto mi alma lo quise, como que no lo voy a soltar. En este caso, y ahorita lo platicábamos también, el tema de llegar a la etapa adulta, llegar a la etapa a lo mejor de ser mamá y de decir, tengo que jugar el papel de la que sabe todo, de la que tiene que llevar las riendas de la familia, de la que tiene que guiar a los pequeñitos, la que tiene que guiar a los hijos. Hay muchas mujeres hoy en día que a lo mejor se encuentran viviendo esa etapa que a ti ya te tocó pasar y a lo mejor todavía no ha llegado esa segunda oportunidad que les va a presentar la vida. ¿Cuál sería el mensaje tuyo como mujer, como mamá, como tatuadora, como profesionista, para que esas mujeres que a lo mejor ahorita están pasando esa crisis, están en ese momento en el que no saben si rendirse o continuar, pero ya están cansadas de estar luchando con todas estas inseguridades? ¿Cuál sería el mensaje para que se atrevan y se den esa oportunidad de que sea la vida quien las guíe? Híjole, yo creo que eso es bien profundo y lo primero es te mando un abrazo, te mando un beso y un abrazo porque sé lo que se siente. Tú dijiste la palabra de todo lo que dijiste, hay una con la que creo que varias nos podríamos identificar y es cansada. Te sientes cansada y te sientes exhausta emocional, física, todo. Entonces lo primero es mandarles un abrazo, un beso y decirle te entiendo. Y de ahí, no sé, me gustaría decirte una frase bien bonita, pero honestamente, vuelvo a lo mismo. Atrévete a ser vulnerable y ve a terapia. Así, porque en terapia es donde te enfrentas a muchas cosas. Ojo, la terapia no te va a hacer mamá buena o la mejor mamá o que todo se te va a solucionar. No, pero créeme que la terapia por dentro te empieza a sanar, empieza a acomodar muchas cosas, empieza a acomodar tu mentalidad y te empoderas, pero ese empoderamiento verdadero que no es salir y inventar madres allá afuera y decir, no, empiezas a ver tus recursos, empiezas a ver de qué eres capaz, con todo y miedo, con todo e incertidumbre, pero te das cuenta que tienes ese poder, que nada más era cuestión de moverle pensamientos que tenías ahí, era cuestión de mover sentimientos que tenías ahí atorados que no te dejaban. Entonces, para mí lo primero es la terapia. La terapia te va ayudando tanto que cuando llegue esa oportunidad de rendirte, no tengas miedo. Si algo yo he batallado en la vida ha sido porque siempre he sido una persona que quiere la seguridad,
quieres certeza del futuro. ¿Y quién puede? Sí. Nadie puede asegurarte nada, ¿no? Entonces, y eso a mí me frustraba y eso a mí me hacía que yo misma me saboteara en muchas cosas y que viviera con miedo y ansiedad constante. Yo era una persona muy ansiosa, sigo trabajando en eso, pero era algo exagerado. Y cuando empiezo en terapia y empiezo a trabajar en mí, me llegan estas como oportunidades. Y yo sé que ese día, aunque se escuche muy bonito así, yo sé que ese día que me rendí, no fue porque yo era muy fregona, fue por el trabajo previo que llevé en terapia, que fue de enojarme, de ir y de que yo quería que la terapeuta me dijera, ay, si es que tú estás bien, los demás son los malos. Y que de repente ella me dijera, ay, mana, es que creo que tú debes de trabajar en esto y esto. Y yo, ¿qué? ¿Cómo no? Pero si yo soy la víctima. Es difícil cuando te dicen que tú eres la que te estás equivocando. Ajá. O que no, pero te corresponde a ti a tomarte las riendas de esto. Y tú, pero si yo soy la víctima. Pues sí, pero tú decides quedarte en víctima o tú tomar el control. Ay, no, da bastante coraje, pero es precioso. Entonces, lo que yo les digo, vuelvo a lo mismo. Te entiendo, ve a terapia y en terapia te vas a conocer bastante. Rodéate de las personas adecuadas. Eso sí, cuando yo te digo que me fui, yo corté hilo con muchas personas que no eran malas, pero no eran las personas que me inspiraban o que me iban a impulsar a donde yo quería llegar. Entonces yo también tuve que cortar con muchas personitas que quise mucho, pero que sabía que no eran el ambiente que yo necesitaba. Y más una como mujer, sí tienes que tener cuidado mucho de quién te rodeas, porque somos más emocionales. Y no está malo, es nuestra esencia, es nuestra energía femenina muy bonita, pero a veces esas emociones no nos dejan ser muy bien aconsejadas. Entonces eso, y de ahí en fuera, dale, hermana, aviéntate por tus sueños, la vida te va a acompañar y tú te vas a sorprender. Carla, muchísimas gracias por esta charla, gracias por compartirnos parte de tus vivencias, de lo que te ha tocado pasar y de esa esencia que al menos a mí, yo creo que a la producción no me va a dejar mentir, esa seguridad que tienes para platicar es cuando realmente es esa seguridad que llega después de pelear 1000 batallas. Es cuando ya sabes el proceso y cuando ya recorriste ese camino, y te agradecemos mucho la oportunidad que nos diste de compartir eso y de conocerte, y también sabemos que además de ser una gran mujer, eres una gran tatuadora, eres una mujer muy, muy talentosa, y también para las personas que tengan la intención de conocer tu trabajo o que quieran buscar realizarse un tatuaje, compártenos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, pues para que se acerquen en algún cierto momento, si tienen dudas, a lo mejor porque es su primer tatuaje también, para que se atrevan a realizarlo. Pues muchas gracias por este tiempo, este espacio, y también por permitirme compartir mis redes. En Facebook estoy como Carla PG Tattoo. Y bueno, Carla PG-Tattoo igual en Instagram, así estoy. Y también si para cotizaciones y todo eso, también si gustas, no sé, dejo mi número, claro, el número sí, de mi trabajo, y me lo pueden mandar ahí sus cotizaciones. Actualmente estoy tatuando en Blue Tattoo Studio, pero también esa es una meta que tengo, espero no pase de este año, me gustaría abrir mi propio espacio, porque ahí tengo unos planes. Así. Ok, perfecto, y esperemos que sabemos que eres una mujer muy exitosa y que van a venir muchísimos proyectos más, así que también deseamos que esta no sea la primera ni la última entrevista, y cuando estés ya creando esos proyectos y ya esté dando fruto cada uno de ellos, tener la oportunidad nuevamente de platicar contigo para que nos cuentes ese proceso también. Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, y gracias también a todas las personas que nos acompañan en estos espacios detrás del personaje. Mi nombre es Arturo Arocena, le hago la invitación a que nos ayude a compartir y obviamente a que también se mantengan al pendiente de los demás capítulos. Esto fue Detrás del Personaje de Carla PG. Hasta la próxima.